Imagina que sostienes una hamburguesa humeante entre las manos. El pan brilla, la carne promete jugosidad, el queso se derrite como oro tibio. Ahora, haz una pausa. ¿Y si esa promesa es un espejismo peligroso? Esta travesía comienza antes de que abras la caja de cartón, en plantaciones lejanas, en frigoríficos helados, en cuartos de descanso donde los relojes corren más aprisa que los sueldos. Hoy levantaremos el telón sobre 8 colosos de la comida rápida y las verdades que esconden detrás de sus sonrisas de neón. Cada revelación te empujará a la siguiente, porque abandonar el video significará perder partes cruciales de un rompecabezas que afecta a tu salud, tu bolsillo y la dignidad de quienes cocinan tu almuerzo. Escucha con atención y decide si, después de esto, volverás a morder sin dudar. Dicen que el peligro se esconde en los lugares cotidianos. Esta noche lo encontrarás entre 2 panes. Prepárate para un viaje que desmonta la inocencia alimentaria bocado a bocado. Checkers y rallies prometen velocidad, luces de neón y hamburguesas que supuestamente saben a carretera abierta. Pero tras la ventanilla, el escenario se transforma en un callejón sin salida. Inspecciones sanitarias en Baltimore, hace poco más de un año, encontraron excrementos de roedor entre bolsas de pan y charolas de carne. El inspector describió el hedor como una bofetada de amoníaco mezclado con grasa rancia, algo que ni las lámparas de calor podían disimular. Sin ventilación adecuada, las neveras colapsaban y la carne sudaba sobre parrillas carbonizadas. Una empleada relató confidencialmente que el gerente rociaba especias para matar el olor y luego aplicaba salsa extra para enmascarar la acidez. En 2023 se contaron más de 80 violaciones sanitarias entre Georgia y Missouri. El patrón se repetía como un estribillo perverso: termómetros rotos, cuchillos sin lavar, trapos de piso usados para secar bandejas. La imagen publicitaria del Big Buford, ese doble disco de carne coronado por queso fundente, oculta hechos crudos. Casi un tercio del relleno proviene de recortes grasientos triturados junto con soya texturizada, fosfatos que retienen agua y colorantes que fingen frescura. Por cierto, te recuerdo suscribirte para no perderte los próximos vídeos evaluando restaurantes. El sótano financiero tampoco brilla. Empleados mayores describen turnos de 14 horas sin descanso, pagos que llegan con semanas de retraso y promesas vacías de ascenso que se esfuman como el vapor que se eleva de las freidoras. Un testimonio judicial reveló que, cuando la carne empezaba a tornarse gris, se instruía al equipo a cocinarla bien y venderla rápido. Esa frase resume la filosofía corporativa. Si la apariencia engaña al ojo, la responsabilidad se diluye. Para el consumidor, el precio es una trampa dulce. Bajo las luces rojas del letrero, nadie piensa en la hipertensión que acecha dentro de más de 2.000 miligramos de sodio, ni en la nube de grasas saturadas que se cuela en arterias fatigadas. Mientras el auto avanza por el carril, el altavoz repite ofertas, pero no menciona el laboratorio que confirmó la presencia de benzoato de sodio en niveles que la Unión Europea calificaría de inaceptables. Así, la nostalgia por los autocines se vuelve una especie de veneno sentimental. Cada bocado sabe a recuerdos adulterados por una ingeniería alimentaria que empuja el límite de lo permitido. Salir ileso de la experiencia depende más de la suerte que de protocolos verificables, y aún así, millones regresan, atraídos por la promesa de velocidad y un sabor que, en realidad, esconde el amargor de la negligencia. Cuando las denuncias se hicieron virales en redes sociales, la respuesta corporativa fue un comunicado seco, lleno de frases calibradas por abogados, donde lo importante no era reconocer la podredumbre, sino proteger la marca. Prometieron capacitación, nuevas auditorías, un cambio de cultura que, para los empleados, sonaba tan hueco como el eco en una cámara frigorífica vacía. Un mes después, un nuevo reporte mostró que los contenedores de basura detrás de un local en Atlanta rebosaban de carne vuelta a congelar y descongelar, un ciclo letal para la salmonela y la listeria. Aún así, la línea de montaje no se detuvo. El cliente sigue sin ver la trastienda. Todo ocurre a centímetros de la ventanilla, separado apenas por el cristal opaco que refleja el brillo artificial de los letreros. Esa distancia física representa una distancia moral. La compañía sabe que tu hambre de comodidad supera tu curiosidad por los procesos. Y allí reside su ventaja. Las cifras confirman la paradoja. Cada mes se despachan millones de combos, mientras los reportes de salud pública apenas ocupan unas líneas en periódicos locales. Con cada bandeja que avanza, la cadena asegura un margen de beneficio construido sobre carne de baja estofa y sobre los cuerpos cansados de trabajadores que cobran el salario mínimo estatal. Los expertos en nutrición advierten que una dieta cargada de sodio, nitratos y grasas industriales es dinamita lenta para el corazón, especialmente en adultos mayores.
Wendy's adorna sus bolsas con un rostro infantil y el lema de fresco nunca congelado, un mantra repetido tantas veces que parece una ley natural. Sin embargo, la realidad brota cuando un exgerente de Buffalo publica un video nocturno. Bandejas de carne semicocida enfriándose en estantes, secándose como arcilla al sol, a la espera de que el microondas las resucite con vapor. El video, subido en 2022, superó los 10 millones de vistas y abrió la compuerta a docenas de testimonios similares. Trabajadores de la costa este describieron camiones que llegaban con cajas aún escarchadas, a pesar del eslogan. Los patties pasaban horas en zonas de peligro térmico, un carnaval de bacterias invisibles. Cuando una demanda colectiva acusó a la empresa de publicidad engañosa, sus portavoces desvincularon la promesa de la práctica y se refugiaron en tecnicismos. Fresco podía significar no congelado al llegar, aunque luego durmiera en un refrigerador saturado por días. El Baconator, bandera de la sobreabundancia, combina tocino salado y queso procesado en una torre que rebasa las 1500 calorías y renueva la cuota diaria de sodio en un solo bocado. Un informe independiente halló en sus salsas concentraciones de jarabe de maíz de alta fructosa que, sumadas al refresco de cortesía, equivalen a encender una hoguera metabólica dentro del páncreas. Para un adulto con diabetes, esa cifra no es un capricho. Es la delgada línea que separa el control de una visita a urgencias. Detrás de la línea de producción, Wendy's enfrenta a otra sombra: el maltrato a trabajadores mayores. En un suburbio de Houston, María, de 71 años, relató que debía levantar cajas de 30 kilos mientras un supervisor le negaba descansos. Cuando se quejó, perdió horas en la rotación de turnos. Casos de robo salarial se acumularon en tribunales estatales, con indemnizaciones que apenas alcanzan para cubrir el coste de los abogados. A nivel agrícola, la marca se negó a firmar el Fair Food Program, un pacto básico de protección para quienes recogen los tomates. Ese rechazo lanza una pregunta incómoda. ¿Cómo puede una empresa presumir de responsabilidad social si rehúye inspecciones externas? Las consecuencias sanitarias ya se cuentan en estudios. Dietas altas en grasas trans y sodio duplican la incidencia de hipertensión en mayores de 50 años. Y aún así, la publicidad pinta el almuerzo en tonos de hogar y tradición, con una animación de mesas familiares y risas que ocultan el crujido de arterias endurecidas. Basta rascar la capa de queso para descubrir una cadena que posterga inversiones en control de calidad mientras derrocha en jingles pegajosos. El contraste con proyectos como BurgerFi, que publica la trazabilidad de su carne y la temperatura auditada de sus cocinas, es tan grande que cabría entre dos panes. Pero el ruido publicitario amortigua la alarma y reduce la indignación a un scroll indiferente. Consumir se vuelve un acto automático, programado por emociones prefabricadas en estudios de mercado. Cuando la hamburguesa llega a la mesa, humeante y reluciente, pocos recuerdan los videos filtrados, las demandas o los informes nutricionales. Así se perpetúa un ciclo, una noria de grasa y azúcar que gira al ritmo de las cajas registradoras. El día que la demanda de Nueva York avance hacia juicio, veremos titulares fugaces, quizá un mea culpa de relaciones públicas, y luego el mensaje volverá a enfocarse en ofertas de temporada. La memoria colectiva es corta y las campañas son largas. Wendy's apuesta a esa ecuación como a un seguro invisible. Los resultados están a la vista de quien quiera verlos. Arterias saturadas, sueldos recortados y una risa pelirroja impresa en cartón que parece decir, con cinismo, vale la pena. Carl's Jr. y Hardee's se presentan como los forajidos del fast food, rebeldes que desafían la corrección política con anuncios de camionetas y hamburguesas que gotean salsa en cámara lenta. Pero esa rebeldía es un maquillaje grueso que cubre un rostro fatigado por la negligencia. En 2023, laboratorios afiliados a la Universidad de Tennessee detectaron rastros de ractopamina en muestras de carne vendidas por franquicias del corredor de los Apalaches. La sustancia, prohibida en más de 150 países, se utiliza para engordar ganado más rápido. Tras la filtración, la empresa negó responsabilidad y apuntó a proveedores externos, aunque los contratos internos mostraban cláusulas de auditoría que jamás se implementaron. En los fogones, el panorama es igual de oscuro. Aceite recalentado durante 7 días consecutivos produce acrilamida, una toxina que la Agencia de Protección Ambiental asocia a riesgos cancerígenos. Varios locales fueron sorprendidos midiendo la vida útil del aceite a ojo y no por tiras reactivas. El resultado: papas fritas de aspecto dorado que por dentro contienen más miedo que almidón. En Carolina del Norte, inspectores hallaron carne cocida almacenada a temperatura ambiente durante horas, en espera de la hora punta. Un gerente justificó la práctica afirmando que así se acelera el servicio. Esa aceleración, sin embargo, reduce los minutos de cocción segura y deja puerta abierta a bacterias oportunistas.
Sobre la plantilla recae otra carga. Empleados de 70 años cubren dobles turnos, porque la rotación es tan alta que los jóvenes renuncian en la primera semana. Una recepcionista jubilada aceptó freír pollo a medianoche para completar su pensión. Al desmayarse por calor extremo, fue enviada a casa sin paga y reemplazada antes de que su delantal tocara el suelo. El culto a la imagen sexualizada, modelos mordiendo hamburguesas, distrae la vista de la humedad en las cámaras de refrigeración, donde bandejas gotean sangre sobre cajas de lechuga. La limpieza nocturna, según testimonios, se resume en rociar desinfectante rápido, pasar una mopa y apagar la luz. Nada de desmontar parrillas ni desengrasar conductos. Comparada con cadenas como In and Out, que inspecciona diariamente la temperatura central de cada lote, la omisión de controles en Carl's Jr. es un salto al vacío. Los dietistas advierten que una Classic Thick Burger puede sobrepasar la ingesta diaria recomendada de grasas saturadas en un solo paquete, algo catastrófico para personas con enfermedad coronaria. Sin embargo, la narrativa corporativa insiste en la libertad. Come lo que quieras, vive sin reglas. Burger King se autoproclama monarca del grill, coronando sus paquetes con la promesa de libertad de elección. Sin embargo, tras los azulejos de acero, la realeza se tambalea. Una investigación filtrada por técnicos de mantenimiento reveló que más de la mitad de los patties ostentan marcas de parrilla artificiales, imprimidas por rodillos calientes que depositan colorante caramelizado. Eso bastó para que millones creyeran que se asaba al fuego vivo. La carne, un compendio de proteína vegetal texturizada, soya, ligantes y carne separada mecánicamente, llega en planchas premoldeadas desde plantas que también procesan alimentos para mascotas. En 2022, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades vinculó un brote de E. coli a ingredientes crudos distribuidos por la cadena en el Medio Oeste. La empresa cambió discretamente de proveedor y emitió un comunicado mínimo, sin retirar producto de los estantes. Fotos internas muestran broilers con capas de grasa endurecida, un ecosistema perfecto para bacterias termorresistentes. El olor dulzón que invade los pasillos al final del turno no es tanto aroma a parrilla, sino a restos quemados. Los empleados describen condiciones infernales, hornos que superan los 40 grados centígrados, pausas negadas y uniformes pegados a la piel como vendas húmedas. En Florida, un trabajador de 62 años se desplomó por golpe de calor. La ambulancia tardó 20 minutos y el local continuó sirviendo pedidos. Consumir un Whopper parece una celebración, pero el análisis nutricional cuenta otra historia. Más de 1.300 miligramos de sodio y un cóctel de grasas que disparan triglicéridos. Las fundaciones cardíacas advierten que este nivel multiplica riesgos en adultos hipertensos. El contraste con cadenas pequeñas como Barbburger, que muestra la trazabilidad de cada vaca, es brutal. Pero Burger King invierte fortunas en campañas que celebran diversidad, inclusión y rebeldía. Un barniz moral que distrae de la calidad real del producto. Los creativos publicitarios saben que un mensaje positivo puede borrar en segundos la huella de un escándalo sanitario que tardó meses en gestarse. El detector de humo suena, los empleados colocan bandejas para captar la grasa que gotea, y el carrusel de pedidos sigue girando. Cada cliente que muerde siente el crujido del pan y el golpe dulce del ketchup, pero ignora el cóctel de aditivos que hace que la lechuga luzca verde aún después de un viaje de 500 millas. Entre fogones, un supervisor susurra la regla de oro. Si no huele podrido, se puede vender. Esa frase, repetida en cadenas de correo interno, revela la filosofía de minimizar mermas a toda costa. El cliente paga con un leve retraso: hipertensión, inflamación, alergias aún no diagnosticadas. Así, la corona de cartón se sostiene sobre un trono de grasa palpitante. Cuando activaron el nuevo menú, realmente a la parrilla, la compañía difundió un video en el que chefs agitaban pinzas sobre llamas. Por cierto, te recuerdo suscribirte para no perderte los próximos vídeos evaluando restaurantes. McDonald's es el coloso que redefinió el siglo pasado con su promesa de rapidez, uniformidad y un payaso amistoso. Hoy, ese coloso se asemeja más a una planta petroquímica que a un comedor familiar. En 2023, un estudio independiente analizó el contenido de un Quarter Pounder y descubrió que apenas superaba la mitad de carne real. El resto mezclaba maltodextrina, almidones modificados y proteínas hidrolizadas. La empresa respondió que la fórmula cumple con las regulaciones y que la palabra 100% aplica a su carne de res antes del proceso de mezcla. Una semántica habilidosa que dejaría perplejo al más astuto leguleyo. La carne separada por presión, un método que extrae desperdicios de huesos triturados, es legal. Pero cuando los clientes imaginan carne de calidad, no sueñan con aquella masa gris pálido que sale de tubos de acero.
Un ex trabajador mostró fotografías de bloques congelados apilados como ladrillos en un almacén a menos 20 grados, cada bloque etiquetado con códigos crípticos de proveedores que cambian según la fluctuación de precios globales. Las cocinas robotizadas permiten recalentar hamburguesas durante horas. Un cronómetro interno parpadea. Cuando la luz cambia de verde a ámbar, la carne debería desecharse, pero la presión por cumplir tiempos promedio de servicio lleva a muchos gerentes a reiniciar el ciclo. Así, un disco de carne viva su segunda vida, mientras el cliente, confiado en la ilusión de lo recién hecho, lo engulle. Los brotes de salmonela registrados en Texas e Illinois se relacionaron con lechuga contaminada. La compañía no emitió un recall público, se limitó a cambiar de proveedor y ajustar un comunicado de 40 palabras. En mesas de plástico, niños celebraban fiestas de cumpleaños sin saber que una partida de vegetales había superado los límites bacterianos de la FDA. Además, un informe del 2022 reveló abusos laborales en plantas procesadoras de pollo que suministran filetes a la cadena. Trabajadores mayores de 60 años soportaban jornadas de 12 horas en cámaras a 4 grados, sufriendo tendinitis y congelación parcial de dedos. El menú puede parecer barato, pero alguien paga la diferencia con su cuerpo. Nutricionalmente, un Big Mac combina 1.100 calorías y más de 1.400 miligramos de sodio. Esa cifra supera la recomendación diaria de muchos cardiólogos para pacientes con hipertensión. El marketing, entre tanto, canta una canción alegre, la cajita feliz, la imagen de familia unida, el recuerdo de paseos dominicales. Es un guión emocional calculado al milímetro para enterrar las dudas bajo una capa de nostalgia. Quienes cuestionan la opacidad reciben respuestas ensayadas. Cumplimos con todas las regulaciones, pero las regulaciones marcan mínimos, no ideales. El mundo real exige algo más que apenas aprobar un examen. Las alternativas existen. Cadenas como Shake Shack publican la procedencia de cada lote y mantienen cocinas visibles al público. Frente a tanques opacos y fórmulas patentadas, la transparencia es una bofetada luminosa. Sin embargo, la inercia cultural es tremenda. Los arcos dorados están clavados en la psique colectiva. Romper ese hechizo requiere convertir la indignación en un hábito. De lo contrario, el jingle volverá a sonar y los bloques de carne seguirán rodando por cintas transportadoras sin rostro. Jack in the Box debería haber aprendido la lección en 1993, cuando un brote de E. coli mató a 4 niños y sacudió la industria. Sin embargo, 3 décadas después, el payaso vuelve a bromear mientras tras la cortina se repite una coreografía inquietante. En 2023, inspectores de Phoenix encontraron cocineros juzgando la cocción a ojo. La carne, aún rosada, se colocaba en pan caliente. El color marcaba la pauta, no la temperatura interna. En Houston, pollos crudos convivían con res en neveras agrietadas, un festival de contaminación cruzada. Un exgerente filtró correos corporativos, donde se ordenaba reutilizar toppings caducados en locales de barrios de bajos ingresos. Si no se ve verde, sirve, decía la frase clave. La compañía reaccionó despidiendo al denunciante y alojando su reputación tras un muro legal. El Ultimate Cheeseburger, estrella del menú, ofrece más de 800 calorías y 1.740 miligramos de sodio. Esa explosión de sal golpea con particular dureza al corazón envejecido. Pero la marca apela a la ironía en sus anuncios, un humor que busca convertir la crítica en complicidad. Somos lo que somos, parece decir la campaña, como si la autenticidad eximiera de responsabilidad. Las infracciones sanitarias no son meras estadísticas. En un caso documentado, un cliente de Las Vegas recibió un sándwich con un escarabajo atrapado entre la lechuga y la salsa. El video viral impulsó disculpas y una tarjeta de regalo, pero el protocolo interno no cambió. El legado de 1993 demuestra que la memoria corporativa es corta y la voluntad de lucro muy larga. Cada vez que un gerente duda entre desechar un lote y salvar la cifra de ventas diaria, se reeditan los riesgos que mancharon la historia de la cadena. Comparada con iniciativas como Five Guys, donde la carne se muele a diario y las cocinas son visibles, Jack in the Box se siente como un teatro oscuro donde los espectadores deben creer en la magia. Solo que, en esta función, el truco puede costar hospitalizaciones. Para entender por qué persisten las desviaciones, hay que descender a la aritmética interna. El manual de operaciones asigna segundos y centavos a cada movimiento. ¿Cuánto tarda un empleado en voltear una hamburguesa? ¿Cuánto cuesta tirar un tomate marchito? Cuando esas métricas se combinan con objetivos agresivos, el resultado es un sistema que castiga la precaución. La cadena presume innovación tecnológica, kioscos interactivos y menús digitales, pero la modernidad no penetra en la base cuando el termómetro sigue siendo la vista cansada de un cocinero mal pagado.
Trabajadores mayores narran turnos nocturnos en los que deben limpiar suelos resbaladizos con químicos sin guantes adecuados. Las quemaduras y cortes se solucionan con una venda barata y una bebida gratis. White Castle vende nostalgia en miniatura. Sus sliders pequeños y adictivos evocan carreteras de los años 30 y noches de autocine. Sin embargo, el encanto retro oculta prácticas congeladas en el tiempo. La mayor parte de sus hamburguesas no se cocina in situ. Viajan desde plantas industriales donde se producen en serie, se enfrían con nitrógeno y se congelan durante meses. Cuando llegan al local, se despiertan al vapor como momias gastronómicas. Las cebollas frescas son en realidad cebolla deshidratada, revivida con agua caliente. En 2022, inspectores de Cleveland encontraron larvas en una panera, un hallazgo que apenas ocupó un párrafo en la prensa local. A los pocos días, el local reabrió tras limpieza profunda, pero los proveedores no cambiaron. Los panes incluyen aditivos como azodicarbonamida, un mejorador prohibido en la Unión Europea por posibles efectos carcinógenos. Los científicos advierten que la dosis importa, pero ¿quién contabiliza la suma de años de consumo? Un hábito de fin de semana puede convertirse en un cóctel acumulativo. Las violaciones sanitarias superan las 70 en un solo año, desde falta de guantes hasta termómetros sucios. Los empleados, muchos de ellos mayores de 50 años, relatan turnos en los que deben operar la plancha, cambiar barriles de refresco y limpiar baños sin pausa. El salario apenas rebasa el mínimo estatal. La empresa irrumpió en titulares cuando fue demandada por escanear huellas digitales de su plantilla, sin consentimiento. Alegaron seguridad y eficiencia, pero los trabajadores vieron un gesto de control corporativo desmedido. Un dietista compara un dúo de sliders con una bomba de sodio y grasas saturadas que avanza lenta pero implacable hacia el sistema vascular. La imagen inocente de la hamburguesa en miniatura engaña al ojo, que no registra el exceso cuando la porción cabe en 2 dedos. 12 sliders después, el cuerpo digiere una dosis de calorías que rivaliza con platos mucho más saciantes y nutritivos. En contraste, cadenas como Elevation Burger presentan carne orgánica certificada y cocinan al momento. La comparación ilumina la oscuridad de White Castle, un recuerdo congelado que se descongela también el compromiso con la salud. Cuando los influencers rescatan la marca con desafíos de 100 sliders, la empresa aplaude la viralidad. No menciona que un solo desafío suma más de 6.000 calorías y dosis masivas de nitratos. La risa de los participantes oculta la presión arterial que aumenta fuera de cámara. La ciencia nutricional enseña que la combinación de grasas hidrogenadas y sodio alto desencadena inflamación sistémica, un silencioso factor de riesgo para infartos y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, en la narrativa de White Castle, cada mini bocadillo es parte de una experiencia inolvidable. El expediente laboral también cruje. Documentos internos muestran que, durante la pandemia, empleados mayores siguieron trabajando jornadas completas sin equipos de protección suficientes, mientras la dirección argumentaba esfuerzo heroico. Sonic luce como un viaje en el tiempo a los drive-in, con patinadoras y malteadas brillantes. Pero la velocidad se vuelve ceguera cuando el proceso sacrifica controles básicos. En Missouri, inspectores hallaron espinacas viscosas, lechugas negras y un escarabajo en una hamburguesa. El cliente grabó la escena y la cadena pidió disculpas por la experiencia, no por el fallo sistémico. En Luisiana, se detectó que el aceite de freír se cambiaba cada 5 días o más, generando compuestos polares que estudios relacionan con daños celulares. Las hamburguesas se recalentaban en microondas, arrancando chispas que saltaban como fuegos artificiales sobre la grasa oxidada. El atractivo veloz es una apuesta por la conveniencia extrema. Llegas, pides, comes sin bajar del coche. Ese flujo continuo hace invisibles los atajos que toman algunos operadores. Carne que se descongela a temperatura ambiente junto a racks de productos lácteos, panes con esporas de moho borradas con un trapo seco. En Texas, durante una ola de calor récord, empleados mayores trabajaron 10 horas sin pausas adecuadas. Las bebidas gratis no hidratan el derecho laboral, y varios terminaron en urgencias por deshidratación. La cultura de Sonic vende la idea de un festival sobre ruedas, pero el festival tiene detrás ticket oculto. Un combo mediano rebasa los 2.000 miligramos de sodio y acerca la ingesta diaria de grasas saturadas al límite. La marca responde con el argumento de la libertad de elección, como si la transparencia fuese opcional. Comparada con una simple hamburguesa casera preparada con carne magra y pan integral, la diferencia nutricional es abismal. El problema es que el consumidor no ve la comparación lado a lado, ve luces de neón y escucha ruedas sobre el pavimento. Sonic coloca su carisma en los patines y deja fuera de foco las neveras sobrecargadas, los filtros de aire sucios y las planchas corroídas por uso excesivo. Para quien padezca cardiopatías, el efecto de una comida así puede ser inmediato.
picos de presión arterial y arritmias pasajeras que, con repetición, dan paso a afecciones crónicas. Las autoridades multan, la empresa ajusta un protocolo y el carrusel arranca de nuevo. Porque en la lógica de la comida rápida, la memoria es breve y la indulgencia apremiante. Al final, cada bandeja que llega a la ventanilla es un sobre cerrado. Dentro puede haber salud o perjuicio, y la única forma de saberlo sería abrir la cocina al mismo ritmo que abren el micrófono de pedidos, algo que, de momento, no figura en sus planes de expansión. Cuando un investigador del consumidor solicitó acceso a los reportes internos de temperatura, la empresa citó secretos comerciales. Ese manto de opacidad protege la receta del refresco, pero también cubre la frecuencia con que se calibra el termómetro de la cámara frigorífica. Es una frontera de información que deja al público en manos de comunicados de prensa. Entretanto, los trabajadores se convierten en los primeros centinelas. Acuérdate de suscribirte para no perderte nada, y comenta qué es lo que más chocante te ha parecido.